Imagina despertar en una mañana en la que el horizonte ya no trae la promesa de un nuevo día, sino la amenaza inminente de la destrucción. ¿Qué harías si, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo que conocías se transformara en un campo de batalla sin retorno? Si el susurro del viento en los árboles fuera reemplazado por el rugido ensordecedor de misiles y bombas. Hoy, te invito a adentrarte en una historia que podría ser la última aurora de la humanidad, donde cada segundo retumba con la tensión de un destino incierto. En este escenario apocalíptico, la Tercera Guerra Mundial no es solo una posibilidad teórica, sino una amenaza palpable que ya acecha en cada esquina. ¿Estás preparado para descubrir qué ocurriría si se enciende la mecha del conflicto global? Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones para mantenerte al día con todo lo nuevo para ti. La sombra de la Tercera Guerra Mundial. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, una amenaza espectral ha acechado la conciencia colectiva de la humanidad. Un fantasma de fuego y cenizas al que muchos han dado un nombre escalofriante: la Tercera Guerra Mundial. No se trata de una simple confrontación militar, sino de un cataclismo total, una hecatombe que llevaría a la civilización al borde del abismo. El término ha sido invocado como un presagio de la destrucción final, una profecía teñida de miedo y posibilidades. Surgió como un eco inmediato de Hiroshima y Nagasaki, cuando el mundo comprendió que la próxima gran guerra no solo sería devastadora, sino potencialmente terminal. Desde entonces ha sido una idea que se reconfigura con el tiempo, adaptándose a los contextos políticos y estratégicos de cada era. Durante la Guerra Fría, la Tercera Guerra Mundial dejó de ser una hipótesis y se convirtió en una posibilidad palpable, un filo de cuchillo en el que el mundo entero bailó durante décadas. El enfrentamiento entre las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se convirtió en una partida de ajedrez geopolítica donde cada movimiento podía desencadenar el apocalipsis nuclear. Episodios como la crisis de los misiles en Cuba en el año de 1962 hicieron que la humanidad contuviera el aliento, temiendo que la chispa final encendiera el incendio global. Sin embargo, la Guerra Fría terminó, y el concepto de la Tercera Guerra Mundial mutó una vez más. En la actualidad, ya no se trata únicamente de un enfrentamiento entre dos bloques hegemónicos, sino de una guerra difusa, fragmentada, una serie de conflictos interconectados que podrían escalar hasta desatar el caos. La guerra híbrida, la inteligencia artificial, el ciberterrorismo y la proliferación de armas nucleares en manos de múltiples actores han redefinido el escenario. Hoy, una crisis en el mar de China Meridional, un error de cálculo en el conflicto ruso-ucraniano o un estallido en el Medio Oriente podrían ser la mecha que encienda el polvorín global. El concepto de la Tercera Guerra Mundial no es solo una especulación estratégica, es el reflejo del miedo primigenio de la humanidad a su propia extinción, un temor que persiste, que cambia de rostro, pero que jamás desaparece. La pregunta no es si ocurrirá, sino si la historia nos ha enseñado lo suficiente como para evitar que esta pesadilla se haga realidad. Rivalidades entre grandes potencias, el frágil equilibrio del mundo. La historia ha demostrado que las grandes potencias no pueden coexistir sin fricciones. Como titanes condenados a medir sus fuerzas, Estados Unidos, China y Rusia se encuentran atrapados en una danza peligrosa, un juego de poder donde la mínima chispa podría encender una conflagración de proporciones inimaginables. En el siglo XXI, estas tres superpotencias dominan el tablero geopolítico, cada una con ambiciones y estrategias que las colocan en una trayectoria de colisión. Estados Unidos y China, el abismo del Pacífico. El ascenso de China como potencia económica y militar ha encendido alarmas en Washington. En el epicentro de esta rivalidad yace Taiwán, una isla que Beijing considera parte inalienable de su territorio y cuya independencia es respaldada, aunque de manera no oficial, por Estados Unidos. Un intento chino de anexión por la fuerza no solo pondría a prueba los compromisos estratégicos de Washington, sino que podría desembocar en una guerra de alcance global. Pero Taiwán no es la única línea roja. En las aguas del Mar del Sur de China, Beijing ha construido islas artificiales y militarizado la región, desafiando la supremacía naval estadounidense en el Indo-Pacífico. Cada ejercicio militar, cada incursión de buques de guerra, cada sobrevuelo de cazas en la zona aumenta el riesgo de un error de cálculo, un enfrentamiento fortuito que podría arrastrar al mundo entero al borde del abismo. Estados Unidos y Rusia. La Guerra Fría nunca terminó. Si China representa la amenaza emergente, Rusia es la herencia de una rivalidad que nunca se desvaneció del todo.
La invasión de Ucrania ha reavivado el choque entre Moscú y Washington, una confrontación que muchos creían enterrada con el colapso de la Unión Soviética. Estados Unidos, al suministrar armamento avanzado y apoyo financiero a Kiev, ha convertido a Ucrania en un campo de batalla indirecto entre dos colosos. Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, ha respondido con amenazas nucleares, maniobras militares y una narrativa que justifica el conflicto como un acto de autodefensa ante la expansión de la OTAN. La posibilidad de que Ucrania se integre formalmente a la Alianza Occidental encendería una respuesta feroz de Moscú, una que podría desembocar en un enfrentamiento directo con la OTAN, y con ello en una guerra de consecuencias imprevisibles. Alianzas, estrategias y la sombra de la guerra. El mundo se encuentra en un delicado equilibrio, donde cada movimiento estratégico puede inclinar la balanza hacia la paz o el caos. La respuesta de Estados Unidos a estos desafíos determinará el curso de la historia. La diplomacia y la contención pueden frenar la tormenta, pero la presión de aliados, la industria armamentista y los intereses económicos podrían empujar a Washington a tomar medidas más agresivas. La pregunta no es si estas tensiones existen, sino cuánto tiempo pueden sostenerse sin explotar. La historia nos enseña que las guerras no siempre comienzan con grandes decisiones, sino con pequeños errores, con un disparo inesperado, con una provocación que se sale de control. Estados Unidos, China y Rusia no solo son protagonistas de esta historia, son los arquitectos de un futuro que podría estar marcado por la estabilidad o por el desastre. La rivalidad está escrita en el destino de estas grandes potencias. Escalada de conflictos regionales, la mecha que podría encender el mundo. Las guerras comienzan en los márgenes de la historia, en territorios que el mundo observa con distancia hasta que, de repente, se convierten en el epicentro del caos. Son brasas ardientes que, si no se extinguen a tiempo, pueden encender un incendio incontrolable. Ucrania, Oriente Próximo, el Indo-Pacífico. Cada una de estas regiones es una pieza en el tablero geopolítico global, y cada una alberga la posibilidad de desencadenar un conflicto que trascienda sus propias fronteras. La guerra en Ucrania, un polvorín en el corazón de Europa. El choque entre Rusia y Ucrania no es un simple conflicto regional, es el reflejo de un orden mundial en disputa. Lo que comenzó en el 2014 con la anexión de Crimea se convirtió en 2022 en una guerra total que resuena en cada capital del mundo. Pero lo más inquietante no es el enfrentamiento en sí, sino la sombra de lo que podría venir. El apoyo occidental a Ucrania ha transformado el conflicto en una guerra por delegación, con la OTAN suministrando armamento avanzado y Rusia amenazando con represalias catastróficas. Misiles de largo alcance, drones hipersónicos, ataques en suelo ruso. Cada paso que da Ucrania con el respaldo de Occidente es una provocación para Moscú, un empujón hacia el límite de la paciencia de Putin. La pregunta que flota en el aire es inquietante. ¿Qué ocurriría si Rusia, acorralada, decide cruzar la última línea roja? Las advertencias de uso nuclear, la movilización de tropas, el acercamiento militar a aliados como China e Irán. Todo sugiere que una escalada no solo es posible, sino probable. Y si la OTAN, por compromiso o presión, entra en el conflicto, lo que hoy es una guerra en Europa del Este podría convertirse en la guerra de toda Europa. Oriente Próximo, un barril de pólvora en llamas. Si existe una región que encarna la eterna promesa del conflicto, es Oriente Próximo. Durante décadas ha sido el escenario de guerras, revoluciones y enfrentamientos que han moldeado el equilibrio global. Pero hoy, más que nunca, la tensión ha alcanzado un punto crítico. Israel y los grupos armados como Hamas han protagonizado episodios de violencia recurrentes, pero la verdadera amenaza yace en el involucramiento de actores más grandes. Irán, con su red de aliados en Líbano, Siria e Irak, observa cada movimiento, listo para responder. Un ataque en el lugar equivocado, una intervención directa, una represalia desmedida, y el polvorín de Oriente Próximo podría estallar con una fuerza devastadora. La geopolítica aquí es implacable. Si Israel decide una acción preventiva contra Irán, las respuestas en cadena podrían atraer a Estados Unidos, Rusia y potencias regionales como Turquía y Arabia Saudita. Se trata de un dominó en el que cada ficha empuja a la siguiente, y la caída final podría sacudir no solo la región, sino el mundo entero. Otros escenarios regionales, el mundo al borde del caos. No hay un solo epicentro de tensión, hay varios, y cada uno representa una potencial chispa para un conflicto mayor. India y Pakistán, dos países con un historial de guerra y con arsenales nucleares listos para ser usados, continúan su eterna disputa por Cachemira. Un atentado, un choque fronterizo, un error de cálculo podría reavivar una guerra con consecuencias incalculables. El Indo-Pacífico es otro escenario de rivalidades estratégicas, donde China, India y Estados Unidos se disputan la supremacía marítima y comercial.
Las aguas del Mar del Sur de China hierven con maniobras militares y advertencias veladas, mientras Taiwán sigue siendo el posible detonante de un conflicto global. Corea del Norte, con su retórica incendiaria y su obsesión por el poder nuclear, es un comodín impredecible. Un misil en la dirección equivocada, una provocación excesiva, una reacción exagerada de Estados Unidos o Corea del Sur, y la península coreana podría convertirse en un nuevo campo de batalla. Amenazas nucleares y estrategias de disuasión, un juego mortal en el abismo. Las sombras de Hiroshima y Nagasaki aún se proyectan sobre la conciencia de la humanidad, recordándonos que la guerra nuclear no es un escenario hipotético, sino una realidad posible. Desde los días de la Guerra Fría, el equilibrio del terror ha sido la única barrera entre la civilización y el apocalipsis. Pero hoy, en un mundo más fragmentado y tenso que nunca, esa barrera parece erosionarse. Corea del Norte, Irán, Rusia, cada uno de estos actores juega su propia partida, empujando el tablero hacia un destino incierto. La guerra silenciosa, economía, recursos y el camino a la conflagración global. Las guerras no siempre comienzan con disparos. A veces nacen en los mercados, en los tratados comerciales, en el flujo invisible de materias primas que alimentan imperios y condenan naciones. La historia ha demostrado que la lucha por los recursos no es solo una cuestión de supervivencia, sino una de dominación. Y en el siglo XXI, donde la escasez se convierte en un arma y la economía en un campo de batalla, el conflicto es inevitable. El oro negro y las sombras de la guerra. El petróleo. La sangre de la economía mundial. Desde el siglo XX, las guerras se han librado por su control. Quien maneja el flujo del crudo maneja el destino de las naciones. Las tensiones en Medio Oriente, los bloqueos energéticos en Europa y la competencia feroz por nuevas reservas en África y América Latina no son meras disputas comerciales, son batallas estratégicas que pueden desembocar en enfrentamientos directos. Rusia, el petróleo y la manipulación geopolítica. La guerra en Ucrania no es solo una cuestión territorial, es una guerra energética. Las sanciones contra Rusia y su respuesta con el cierre del suministro de gas a Europa han demostrado que la energía es un arma tan poderosa como cualquier misil. Un invierno sin gas puede debilitar más que un ejército sin municiones. Estados Unidos, China y la guerra del Pacífico energético. China, la mayor consumidora de energía del mundo, busca garantizar su suministro asegurando rutas en el Mar del Sur de China y estableciendo acuerdos con Medio Oriente. Estados Unidos, en respuesta, despliega su armada y refuerza su presencia en la región. ¿Cuánto falta para que un bloqueo comercial se transforme en un conflicto armado? Agua, la próxima frontera del conflicto. Si el petróleo ha sido el recurso por el que se han librado guerras en los últimos 100 años, el agua será el que defina los próximos 100. Un recurso que debería ser un derecho universal se convierte en un mundo cada vez más seco, en un bien de lujo por el que las naciones estarán dispuestas a matar. Las tensiones en Medio Oriente y África. En la cuenca del Nilo, Egipto y Etiopía están al borde del conflicto por la construcción de la gran presa del Renacimiento. Turquía controla los ríos que alimentan a Siria e Irak, convirtiéndolos en un arma estratégica. En un mundo donde el desierto avanza, el agua ya no es solo un recurso, sino un poder absoluto. China e India. La guerra por los ríos del Himalaya. Dos potencias nucleares, dos economías en expansión y un solo sistema fluvial que depende de los glaciares cada vez más menguantes del Tíbet. Las disputas por el control del agua entre estos dos gigantes podrían transformar una crisis ambiental en una guerra de dimensiones inimaginables. Minerales estratégicos, el nuevo juego del poder. El mundo digital, los vehículos eléctricos, la industria aeroespacial, todo depende de un puñado de minerales raros y estratégicos. Y el dominio sobre estos recursos definirá el equilibrio de poder en el siglo XXI. China y el control del litio y las tierras raras. El 60% de la producción mundial de tierras raras proviene de China, lo que le da un control casi absoluto sobre la fabricación de dispositivos electrónicos y armamento avanzado. Si Pekín decide cortar el suministro, Estados Unidos y Europa quedarían paralizados tecnológicamente. América Latina. El tesoro del litio en la mira de las potencias. Argentina, Bolivia y Chile conforman el Triángulo del Litio, una región codiciada por su potencial para la producción de baterías. Las inversiones extranjeras en estos países ya generan tensiones internas y externas, con la sombra de la intervención siempre presente. África, el continente más rico y el más explotado. Desde el coltán en el Congo hasta el cobalto en Zambia.
Las guerras africanas no son solo guerras civiles, sino conflictos por el control de minerales que el mundo no puede dejar de consumir. Empresas, gobiernos y grupos armados compiten en una lucha brutal donde las víctimas siempre son los pueblos. La economía como arma y la guerra como consecuencia. Las guerras modernas no solo se libran con ejércitos, sino con sanciones, bloqueos y manipulación de mercados. Pero cuando la economía falla, la violencia siempre toma su lugar. Las sanciones contra Rusia han demostrado que la presión económica puede avivar el deseo de revancha. La inflación global y la crisis alimentaria han desestabilizado gobiernos, generando revoluciones y conflictos internos que pueden escalar a nivel internacional. El dominio del comercio marítimo y las rutas estratégicas en el Pacífico han convertido los océanos en un nuevo campo de batalla silencioso. La historia nos ha enseñado que las crisis económicas preceden a las grandes guerras. ¿Estamos, sin darnos cuenta, viviendo los últimos momentos antes de una tormenta sin precedentes? La historia es un péndulo que oscila entre la paz y la guerra, entre la esperanza y el caos. Nos encontramos en un punto de inflexión, un momento en el que las fuerzas que han moldeado el destino de la humanidad convergen en un delicado equilibrio. Las rivalidades entre grandes potencias reavivan las brasas de conflictos que nunca se extinguieron del todo. Las sombras de la Guerra Fría resurgen, ahora bajo nuevas banderas y con tecnologías que hacen que la aniquilación global sea cuestión de segundos. En el tablero de la geopolítica, cada jugada cuenta y cada error puede ser fatal. Los conflictos regionales ya no son meros estallidos de violencia local. Se han convertido en eslabones de una cadena que, si se tensa demasiado, podría romperse y arrastrar al mundo entero al desastre. Ucrania, Oriente Próximo, el Indo-Pacífico. Cada uno de estos escenarios es un barril de pólvora que podría encenderse con una sola chispa. Y sobre todo esto, el espectro nuclear acecha, recordándonos que la humanidad sigue jugando con fuerzas capaces de borrar civilizaciones enteras en un instante. La disuasión que durante décadas mantuvo la paz por el miedo a la destrucción mutua se tambalea frente a líderes impredecibles, amenazas cada vez más explícitas y tecnologías que reducen el tiempo de respuesta a un parpadeo. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que el destino no está escrito en piedra. La diplomacia sigue siendo la última barrera entre el orden y el caos. El diálogo, la cooperación y la contención son las únicas herramientas capaces de desactivar las bombas invisibles que el mundo ha colocado bajo sus propios pies. Los grandes líderes del pasado comprendieron que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la construcción activa de un mundo donde las tensiones se resuelven antes de convertirse en conflictos irreversibles. Hoy, más que nunca, esa lección debe prevalecer. ¿Seremos testigos del colapso de la civilización o los arquitectos de una nueva era de estabilidad? El reloj avanza y el destino del mundo pende de un hilo. Entonces, el mundo no verá una nueva guerra mundial, sino solo verá su último amanecer. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!